Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy estamos con Margarita del Valle. Bienvenida, Margarita. Gracias, César. Estoy muy contento, de verdad. Yo me alegro mucho. Pero mucho, ¿eh? Pues me alegro muchísimo más todavía. Es que estamos con una testigo presencial de Garabandal, y no cualquier testigo, ¿eh? No cualquiera, porque, bueno, como nos va a contar en esta entrevista, Margarita estuvo muchas veces entre el año 61 y 65 allí en Garabandal, pero es que luego además pues todo lo que ha sido su vida ha sido de alguna u otra manera relacionada con todo lo que allí sucedió de un modo tan absolutamente milagroso, porque ella, como nos va a contar en el vídeo, pues fue testigo de muchas cosas. Pero quisiera, antes de que comenzáramos el vídeo, simplemente presentar a nuestra querida invitada, que es Margarita del Valle, que es sobrina, atención, de Margarita Huertas, que fue una de las principales, si no la principal, difusora de Garabandal. Ya desde el comienzo, su tía, pues fue una de las personas que se dedicó en cuerpo y alma, en tiempo y espacio, a difundir lo sucedido en Garabandal. Y por eso, aquí, nuestra hermana Margarita ha estado, digamos que toda su vida, vinculada de alguna u otra manera a Garabandal. Y bueno, pues ella, de profesión farmacéutica, es una mujer realmente muy objetiva, muy ecuánime, y a mí es una de las razones que me ha motivado a traerla al canal, más allá de la propia experiencia que ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, quiero que sepáis, hermanos, que en este vídeo acerca de Garabandal, pues vamos a ver, Dios mediante, el testimonio de Margarita, pero junto con él, o mejor dicho, y junto con él, algunas consideraciones generales en torno al fenómeno y al mensaje de Garabandal. Porque muchos de nosotros, cuando escuchamos Garabandal, enseguida empezamos a hacer elucubraciones, teorías, incentivamos las curiosidades y no pocas veces probablemente nos descentramos de lo verdaderamente esencial y nuclear que sucedió y quiso el cielo decirnos en este pueblo de San Sebastián de Garabandal, el puebluco, como se llamaba, que era una aldea por aquella década de los 60, en la cual apenas había 6 chimeneas, no había carretera para acceder, estaba completamente perdido en la montaña, y Margarita del Valle, aquí presente, tuvo que hacer una gran odisea para poder llegar por primera vez, como nos va a contar ahora. Entonces, bueno, hermanos, vamos a escuchar a Margarita, que verdaderamente es un tesoro viviente, y después leeremos los 2 mensajes de Garabandal, que es lo absolutamente central de todo lo que sucedió allí, para luego, al final del vídeo, Dios mediante, pues hacer algunas consideraciones acerca de los temas que suscitan más curiosidad en las almas, ¿no? Que son que si aviso, que si milagro, que si castigo, que si revolución comunista, que si 3 papas, etcétera. Todo eso es algo completamente subordinado al mensaje principal de Garabandal. Entonces nada, Margarita, gracias por estar aquí, de verdad. Pues nada, gracias a ti, César. De nada. Y nada, voy a contaros mi experiencia lo más breve que pueda, porque, entre otras cosas, no me siento cómoda ante una cámara, aunque sea para el canal de César, que sé que es un canal que no tiene una repercusión como puede ser la televisión. Tampoco creo que sea una persona que me defienda demasiado bien hablando, pero bueno, voy a hacer todo lo posible. Empezamos. ¿Cómo llegué yo a llegar a Garabandal? Llegué de manera completamente circunstancial. Estaba haciendo senderismo por la zona del Nansa, pernoctando en Tudanca, donde dormimos ahí una noche, en la casa de José María de Cosío, y no se hablaba otra cosa en el valle, a cualquier sitio que íbamos, de que en San Sebastián de Garabandal, un pueblecito muy cerca en kilómetros, pero muy lejos para llegar, que se estaba apareciendo la Virgen.
Y bueno, pues te decían los de una casa, no, yo no fui, pero dicen, porque claro, ahora nos podemos pensar que viviendo a 10 kilómetros ir a Garabandal, que todo el mundo iría a ver qué pasaba, pero entonces llegar allí era una auténtica odisea. Pero nosotros, como estábamos de excursión, pues vamos a ver qué pasa en Garabandal. Y subimos a Garabandal, íbamos 3 jóvenes con el padre de uno de los que íbamos allí. Una noche torrencial, lloviendo lo que no os podéis imaginar, llegamos a Garabandal en algunos tramos casi a gatas porque nos caíamos de lo mala que estaba la carretera y del barro que había. Llegamos al pueblo y ese día, aparte de los del pueblo, estaba un grupo vasco y nosotros. Pues que al llegar fuimos a la taberna que tenía el padre de Mariloli, de Ceferino, y bueno, ahí de muy buenas maneras preguntamos que cuando eran las apariciones, qué pasaba, y nos dijeron que aquella noche o cualquier otra, que habría aparición si las niñas recibían la llamada. Bueno, pues vamos a esperar a ver lo que ocurre. Llegamos tan empapados los que habíamos subido, que es que chorreaba la ropa. El padre de la amiga mía que iba allí, pues dice, estas niñas van a coger una pulmonía. Intentaron pedir algo caliente para entonarnos un poco, y allí en la taberna no había absolutamente nada. Y con muy buena voluntad, Ceferino consiguió en el pueblo un vaso de leche para cada uno de nosotros, y así entramos en calor. Ceferino Era el padre de Mariloli. El padre de Mariloli, que era una de las 4 niñas. Una de las 4 niñas. Perdón. Y pasamos allí un tiempo, no podría deciros si fue 1 hora, si fueron 2, pero en un momento determinado se oye un poco algo de jaleo, que es que las niñas habían caído en éxtasis. Salimos a una especie de plaza, empezaron a llegar por distintos caminos, se juntaron, y a partir de ese momento empezaron lo que eran las marchas estáticas, que yo era la primera vez que lo veía. Iban por el camino, hablando como con la Virgen, con una expresión transfigurada, hablando con ella, o bien después rezando el rosario, un rosario que lo rezaban muy lento, y así estuvimos mucho tiempo dando vueltas por las callejas, entraban por una, salían por otra, y volvían a juntarse. En otras ocasiones entraron en las casas. En aquella ocasión primera que yo fui, no entraron en ninguna casa, era recorrer el pueblo por todas partes, y tú lo que veías, pues que ellas iban andando con mucha facilidad. Los pocos que estábamos allí de fuera también íbamos, y todo el pueblo salió de sus casas a ver aquello. Pues ¿qué ocurrió? Pues que llegó un momento que la aparición terminó, cada uno se fue a su casa y nosotros bajamos a dormir a Cosío. La bajada a Cosío, para que os deis idea cómo era el pueblo, en el último repecho había una pendiente corta, pero una pendiente brutal, y con el barro y la lluvia no podíamos bajar, nos caíamos y tuvimos que bajar como si fuese un tobogán. Dios mío. Esa fue la primera vez que fui. Esto eran finales de julio, primeros de agosto del 61. Yo soy asturiana, mi familia vive en Asturias, mis tías y mi abuela, que vivían en Madrid, estaban de vacaciones. Yo llegué a mi casa y conté lo que había pasado allí, porque no cabe duda de que yo en aquel momento ni se me ocurrió pensar en la Virgen ni en nada, pero no cabe duda que era un fenómeno pues sorprendente, nunca lo habías visto. Y a partir de ese momento, pues mi tía Margarita dice, pues hay que ir a ver qué ha pasado allí. Pues mi tía Margarita subió y vino pues convencida de que allí pasaba algo, y a partir de ese momento ya subía siempre que podía, un día sí y otro no. Y yo muchas veces subí con ella. Tengo que decir que yo en ningún momento, cuando iba con mi tía, no iba nunca forzada, iba incluso con agrado, pero nunca fui pensando que allí venía la Virgen. Pero ciertamente eso por un lado, pero por otra parte, cuando decía que iba mi tía, yo iba encantada de ir con ella, o iban mis hermanos, o iban mis tíos, incluso mis padres que llegaron a ir, y esa es la postura mía. Pero realmente, si tengo que pensar, y creo que puedo decir casi con categoría de certeza, que yo en aquellos años que subí unas cuantas veces, no pensé que aquello era sobrenatural, pero tampoco no sobrenatural, no pensaba, iba, así de simple. Y lo cierto, por lo que me contaba ayer la hermana, había momentos en los cuales experimentabas un cierto temor, ¿no? Asombro por realidades que estabas contemplando, ¿no? Como realmente esas marchas estáticas. Miedo no era,
Asombro desde luego, porque yo me imaginaba en aquellos años, yo tenía entonces 14 años la primera vez que fui, las apariciones pues de rodillas, pero una marcha estática era la primera vez que escuché el término marcha estática, fue entonces, y te llamaba la atención aquel correr de las niñas. En las veces sucesivas que fuimos, entonces ya ocurrían más cosas. Una de ellas era que les dábamos, porque ellas daban objetos a besar a la Virgen. Todos los que estábamos allí, unas veces más, otras veces menos, cadenas, medallas, alianzas, cualquier rosarios, que se hacían una bola que aquello cualquiera de nosotros era imposible de deshacer. Cuando ya se estaban en éxtasis, con la cosa más natural, como si solo existiese una, se la daban a besar a la Virgen y a cada uno de nosotros nos daban la nuestra, pero no nos miraban. Eran darlas y siguiendo mirando a la aparición nos la colocaban. No cabe duda que el fenómeno ese es inexplicable. Otras veces, pues cuando ellas subían a los pinos o por sitios muy escarpados, bajaban de espaldas, incluso a veces cogidas las 4 del brazo, aparentemente desafiando la ley de la gravedad, que cualquiera de nosotros nos despeñábamos por aquellos precipicios y ellas tan campantes. También era frecuente que entrasen en las casas, y cuando entraban en las casas, pero iban a casas, pues supongo yo que en aquel momento para ellas, por algo, pero para nosotros aleatorias, o había algún enfermo, o había quien fuese que no había salido al éxtasis, y le daban a besar el crucifijo, continuaban por las callejas y otra vez las marchas estáticas. Luego también me contabas que tras recibir la primera, la segunda llamada, que transcurría más tiempo que con respecto a la tercera, llegaba el momento de la tercera llamada, que era el momento en el que las niñas experimentaban que iba a venir la Virgen, ¿no? Que venía ya el éxtasis. Desde incluso altura, se arrojaban al suelo, ¿no? No, estabas hablando, ellas estaban, porque yo allí no adquirí ningún protagonismo, ni yo realmente me hice amiga de ellas, pero yo estaba con agrado. Y después, claro, allí ibas un poco, había personas adultas, personas mayores, que hablaban con ellas, entre ellos los mayores, después también nos educaban que los niños teníamos que ser prudentes, escuchar, pero no... Y estabas en un momento, entre la primera y la segunda llamada transcurría el tiempo que fuese, entre la segunda llamada y la tercera muy poco. Y las niñas hablando con cualquiera de los presentes, podía quedarse la palabra a medio articular, caían, vamos, a plomo. Y luego no había señales en las rodillas ni nada. Los golpes que se pegaban cuando caían era para habernos roto los huesos cualquiera de nosotros. Normalmente ellas, cada una podía estar en su casa, y cada una salía ya en éxtasis de su casa, se reunían todas y las marchas otra vez. Las marchas o subían a los pinos, otras veces llegaban a la iglesia, al atrio de la iglesia, estando la iglesia cerrada. En una ocasión que fui y que había poca gente, estaba un tío mío, el padre de Ceferino, el padre de Mariloli, y otro señor. Y cuando se cayeron, estaban en éxtasis en la puerta de la iglesia, entre los tres intentaron levantarlas y no fueron capaces de levantarlas ni un centímetro del suelo. Efectivamente, aquello no cabe duda de que era un fenómeno, pues que algo estaba ocurriendo allí. Y luego también creo, tengo entendido que las pinchaban, las pellizcaban cuando estaban en éxtasis, ¿no? Incluso les apagaban cigarrillos. Les apagaban cigarrillos. Yo los cigarrillos tengo que decir que no lo he visto, pero pellizcarlas y pincharlas, y luego les miraban el brazo donde les habían pinchado y no había absolutamente ninguna señal. Y ellas, tengo que decir, en cualquier momento, a mí nunca pensé, uy, estas niñas, qué raras son, No, me parecían unas niñas normales, como yo, que yo podía estar con ellas en el colegio y ser amigas mías. Una normalidad absoluta. Incluso eran unas niñas que quizás por donde habían vivido muy aisladas, eran quizás mucho más niñas que cualquiera de su edad y muy inocentes. Es más, Garabandal está a 20 kilómetros del mar y no conocían el mar. O sea que no habían salido no habían salido de una aldea, hermanos, que según los registros parroquiales lleva 500 años, 500, rezando diariamente el pueblo en la parroquia el Santo Rosario. Sí. Una aldea que había sido de algún modo preservada de la corrupción del siglo XX y del mundo, de alguna manera, y que albergaba unos habitantes que eran sencillos y muy piadosos, realmente. Sí. Incluso, quiero recordar que Sor Lucía de Fátima
el día 18 de junio, que es cuando comenzó todo en Garabandal, 40 años antes, en el año 21, exactamente, ¿no? El 18 de junio del año 21, Sor Lucía de Fátima recibe una visita de la Virgen y le dice hasta San Sebastián de España. Todo el mundo pensaba que se trataba de Donosti, del la País ciudad, Vasco, de la sí. ciudad de San Sebastián, que es muy importante. En cambio, pues se trataba de San Sebastián de Garabandal, porque el 18 de junio del año 61 se presentaba el arcángel San Miguel y fue preparando durante 2 semanas a las niñas para la llegada de la Virgen el día 2 de julio. Exacto. Ella les dio el primer mensaje de los 2 que dio, y no más, el día 4 de julio, y fue publicado el 18 de octubre de ese año 61. Ahora, como decíamos al principio del vídeo, los leeremos, pero recapitulando, Margarita, tú has visto con tus ojos Sí, he visto las marchas estáticas. las marchas estáticas, caminar de espaldas, desafiando, hombre, no sé si desafiando las leyes de la gravedad, pero aparentemente sí, cualquiera de nosotros creo que no hubiésemos podido hacer aquello, pero con una facilidad, pues como si fuesen plumas bajando, no sé, algo desde luego, cuando menos no normal. Un terreno escarpado, un terreno Escarpado, rocoso, sí, rocoso embarrado. y después los caminos no son los que hay ahora, entonces eran auténticos pedregales. O sea, que ponías, si no ibas mirando al suelo y colocabas mal el pie, vamos, te ibas. Sí, sí. Y ya es nada, todo con una... Y de espaldas mirando para arriba. Y de espaldas y mirando para arriba. Has contemplado también el estatismo del Sí. éxtasis, ¿no? La imposibilidad de poderlos De mover. poderlos mover. Has contemplado también la simultaneidad del éxtasis, Sí. de las llamadas, ¿no? En todas ellas. Todas El ellas, choque de que las cada una rodillas. venía el choque de la rodilla y en un momento determinado se encontraban las 4 y comenzaban. Has contemplado también cómo en un nudo de rosarios y de El nudo de medallas rosarios, lo daban sin mirar a cada pero dueño. sin mirar, y ya el hecho, que solo que no nos lo daban sin mirar, es que aquello era imposible, humanamente yo creo que era imposible desenredarlo. Sí. Y con eso y con todo yo veía todo aquello, me llamaba la atención, no estaba ahí incómoda, no sé si sería por los pocos años o por qué, pero no me emocioné pensando que aquello era algo sobrenatural. Claro, eras tan joven que Pues no lo tampoco Y tenías miedo, otra referencia. y para- miedo no, pero sí me sobrecogía. El sobrecogimiento decir, sí. Y a lo largo de tu vida, de todas estas décadas, te has acordado de esos años, ¿no? De decir, no he vuelto a ver nada igual, ¿no? Yo no he vuelto a ver nada igual. Ciertamente no he visto nunca, porque he estado en Medjugorje 2 veces, pero nunca he visto eso. O sea, yo lo que he visto en Garabandal no lo he visto en ningún sitio. Y pasó así, por así decir, entre comillas, perdón, pasó como sin pena ni gloria, porque la Iglesia, lamentablemente, el Obispado de Santander, se fió de un documento médico hecho con mucha falsedad y negligencia, como el Exacto. propio autor reconoció luego Reconoció en los el año años 81, 80 y algo creo que fue. en una conferencia En una famosa conferencia en el Ateneo en Santander. exacto. En Oviedo, ¿no? No, en Santander. Bueno, perdón. Y pasó que, bueno, pues la Iglesia ni la condenó, ¿no? Esta aparición o este fenómeno, ni lo condenó, ni lo aprobó. Simplemente se quedó en la postura intermedia de non constat, ¿no? Que no vamos a entrar ahora que eso ya sería objeto de otro... Sí, que además yo sé que muchos de los que nos están escuchando conocen eso bien, ¿no? Sí. Pero es bueno que sepamos, que recordemos que esta aparición, como tantas otras, es una de esas que se llaman permitidas, ¿no? Y permitidas en 3 sentidos. Se puede visitar, se puede creer y se puede difundir. Las 3 cosas. La Iglesia permite eso, ¿no? Especialmente con un decreto que firmó Pablo VI, precisamente por Garabandal, ¿no? Pero bueno, el caso es que muchos santos también, a lo largo de la historia, han manifestado su personal convencimiento de la autenticidad de estas apariciones por parte del cielo, como son el Padre Pío, como la Madre Teresa de Calcuta, que mantuvo una amistad con las niñas a lo largo de la vida, como puede ser también Santa Maravilla de Jesús, o San José María Escrivá de Balaguer, que se hizo ver por allí y manifestó su personal convicción, también Pablo VI. Bueno, lo quiero decir, hermanos, porque, claro, el contenido de Garabandal, los 2 mensajes de Garabandal son tremendos. Son realmente unos mensajes muy fuertes que aparecen en el año 61, justo un año después
de que se cumpliese el año 60, que era el tiempo límite para que la Iglesia diese a conocer la tercera parte del Del secreto secreto de de Fátima, Fátima, que yo en aquella época pues ya tenía uso de razón, por supuesto, en el año 60, y recuerdo que en determinadas carreteras iba, si ponía Cristo viene ya, y que se iba a acabar el fin del mundo en el año 60, porque se interpretaba que había algo tan gordo y que ahora no sabías qué era, pero uy, que cuidado, hay que confesarse, hay que hacer esto, que en el año 60 se acaba el mundo. Yo eso lo escuché infinidad de veces. Llevas toda la vida escuchando eso. Escuchando que en el año 60 se acababa el mundo la de veces que lo escuché. Y luego en el 70 lo escuchaste también. No, ya, bueno, después del 60, que Ya, que en a el partir de 60 Garabandal. se acababa, no. Pero sí escuché permanentemente de acontecimientos que iban a suceder, haciendo, pues elucubrando prácticamente, pues cómo ha pasado esto, reinterpretando cosas que eran por supuesto puramente interpretativas, que en ningún momento se dijo, por lo menos que yo sepa, en Garabandal va a ocurrir esto, y luego ¿qué pasaba? Que no ocurría nada, pasó como en el año 60. Luego tú estuviste mucho tiempo con las niñas de Garabandal, ¿no? Las No, trataste mucho. yo las traté, las traté bastante, pero cuando yo entonces estaba estudiando, cuando tenía vacaciones, pues con mi tía, que era la que iba siempre que podía, estaba en Asturias, pues la acompañábamos. Después mis padres fueron alguna vez, fui con ellos, un tío mío, que también todo aquello, un hermano de mi madre, que también todo lo de, él siempre creyó que era sobrenatural lo de Garabandal, pues les acompañábamos, pero sigo insistiendo que yo subía con agrado, pero nunca pensando que allí había ido la Virgen. Luego con el paso de los años, Sí. ya... ¿Y por qué conozco yo a las niñas? ¿Por qué el trato que tuve yo con las niñas? Porque una de ellas concretamente tuvo un problema de pulmón y la trajo mi tía a Madrid para tratarse, y en aquel tiempo, bueno, yo vivía muchos meses al año en casa de mis tías. Después, cuando estábamos en Asturias, también un claretiano de aquella época y mi tía las llevaron a casa donde veraneaba mi familia, y allí las conocí. Y es más, os puedo decir que un día me llamó la atención, que fue cuando yo descubrí que no conocían la playa, porque bueno, hoy dónde vamos a ir, y alguien les dijo que las llevaba a la playa y se emocionaron, ya la conocían, pero claro, ver aquella inmensidad para ellas era novedad, se asombraban como un niño pequeño que ve algo que en su vida no ha visto. Han mantenido a lo largo de las décadas esa sencillez, inocencia, Sí. espectaculares, ¿no? Yo alguna vez hablo con alguna de ellas y desde luego, sobre todo si hablas con ellas por teléfono y no las ves, crees que estás hablando con ellas hace 40 años. Tienen una sencillez de niños. Y a la vez te dicen muy pocas cosas, pero lo que te dicen es pues lo que dice el mensaje realmente. Lo que dice el mensaje. El mensaje, que como decía antes, pues fue dado por la Virgen el 4 de julio y publicado el 18 de octubre del año 61, era para el mundo entero. ¿Sí? Para el mundo entero. Y decía esto, esta además es tal y como se dijo, me lo pasó Margarita ayer, ¿no? Me dijo, César, así es tal y como se dijo, ¿no? Y bueno, pues lo voy a leer para que lo escuchemos todos. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y hay que visitar mucho al Santísimo. Pero antes hay que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Fijaos qué mensaje, hermanos, tan simple, directo, profundo, exigente y por todo ello entendible como absolutamente verdadero y venido del cielo. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y hay que visitar mucho al Santísimo. 3 veces mucho. Es mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque se hace poco o casi nada. Pero antes hay que ser muy buenos. Me recuerda lo del Evangelio de antes de presentarte en el altar, si tienes algo contra tu hermano, reconcíliate con tu hermano. Sí. Antes de hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y orar mucho, ¿no? Visitando el Santísimo Sacramento en la Eucaristía, en el Sagrario, hay que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Fijaos
que habla de cambiar, ¿no? Porque no se está haciendo todo esto. Un castigo muy grande vendrá si no cambiamos. Porque ya se está llenando la copa. ¿La copa de qué, Margarita? Pues la copa se estará llenando de las ofensas que le hacemos, que yo siempre he interpretado cuando he visto, vamos, lo que yo creo, que las ofensas que le hacemos a Dios son tan grandes que ya no caben en ningún sitio. Digamos que es la copa de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, pero la copa del dolor de Dios también. Claro, es que las ofensas le producen dolor a Dios. Claro. O sea, que da igual que me digas ofensas o la copa del dolor. Y ahí tenemos tantas imágenes de la Santísima Virgen que lloran sangre, y imágenes de Jesús que lloran sangre, porque misteriosamente en el eterno presente del cielo todavía hay sufrimiento porque hay amor. Creo que decía la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Hasta que duela. Pues el Señor, por ser amor, pues claro, no puede sino sufrir por aquellos que no aman, ¿no? Aquellos que no están con Él, aquellos que le dan la espalda, ya sea en este mundo o ya sea eternamente. Bueno, pues este mensaje, daos cuenta, es del año 61 y pasaron los años, pasó el año 62, pasó el año 63, el 64, el 65 y fueron llegando cada vez más peregrinos, sí. Centenares, miles. Margarita, tú estuviste sí. Creo que 15 veces, ¿no? En esos 14 o 15 veces en estos veces. Años sí que estuve, no os podría precisar, pero ellas tenían una especial fijación con los sacerdotes. Entonces hubo un momento que se prohibió que los sacerdotes subiesen a Garabandal. Subían los que tenían permiso y los que subían iban de paisanos. Y ellas en los éxtasis descubrían a los sacerdotes que iban de paisanos. Eso es así. Por lo que sé, muchos sacerdotes, digamos que salvaron su ministerio gracias a unas experiencias allí que tuvieron. Totalmente. Y matrimonios también. Sí. Recuerdo el caso de una mujer que le entregó a las niñas para besar a la Virgen, ¿no? Para que besara a la Virgen. Le entregó a esta mujer su alianza matrimonial y la de su marido, porque su marido nunca la llevaba puesta. Y su marido andaba por ahí, ¿no? Sí. Pero ella discretamente le dio las dos alianzas a las niñas, ¿no? Y las niñas, con esto que nos contaba Margarita, pues llegado el momento, da a besar una alianza, da a besar la otra, y al marido, que estaba por ahí, ¿no? Pues le da la alianza y claro, pues eso causó el asombro de todos los presentes y el marido se empezó a poner la alianza, y bueno, pues de alguna manera su matrimonio fue bendecido en ese día y empezó a agradar a Dios mucho más de lo que le agradaba. Al hilo de lo que dice César, otra cosa que ocurría, que le daban un crucifijo a besar a la Virgen y luego nos lo daban a los presentes. Pero había momentos determinados que le daban el crucifijo a besar y buscaban a alguien en concreto. ¿Por qué? Pues ¿por qué? La Virgen sabría. Pues la Virgen... Exacto. Bueno, ¿qué repercusión tuvo este primer mensaje? ¿Cómo fue acogido por los peregrinos, por los sacerdotes, por la iglesia? Pues creo que lo acogieron, pues sí, hay un mensaje, pero no se le dio gran difusión. Es un mensaje más que podía ser. Pues, sed buenos, como nos pueden decir el párroco del pueblo. Oye, chicos, que hay que ser buenos, pero no se le dio especial difusión. Ni a se este le dio mensaje. difusión, ¿No? Ni tampoco se le dio y no cumplimiento. ¿No? Cumplimiento, porque después hay una cosa que, por lo menos, pero esto ya lo he visto posteriormente. El mensaje es de una sencillez para que unas niñas lo entiendan. Porque el hecho de decir, tenemos que ser buenos, es que no se puede decir de manera más sencilla. Sí, niño, sé bueno, ¿no? Niño, sé bueno. Niño, sé bueno, no seas malo, sé bueno. No seas malo, sé bueno. ¿Qué más queremos, no? Pues ahí está. Sí, exacto, no hace falta hacer tesis doctorales para... Claro. para bueno, y pues claro, ¿qué pasó? Que en ese año 65, el 18 de junio, la cosa va de 18 en Garabandal, exacto. Que fue el día del aniversario de la primera aparición del cielo, de San Miguel. Pues, ¿qué pasó? Pues que la Santísima Virgen da al mundo, por intercesión de San Miguel, este mensaje, ¿no? Y el ángel ha dicho, y esto pues lo publicaron las niñas, vamos, lo difundieron en ese momento, ese día las niñas, y decían esto, ¿no? Poniéndolo en boca de San Miguel. Como no se ha cumplido, es decir, no se han hecho sacrificios, ni penitencias, ni se ha visitado al Santísimo, no se han hecho ni hemos sido buenos. Ni hemos sido buenos. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje de 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando. Ahora está rebosando.
Y esto hablamos del año 65. Los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Qué tremendo mensaje, hermanos. Realmente, qué tremendo mensaje. Tiene un montón, ¿verdad?, de contenido. Para ti, ¿cuáles son un poco las frases más importantes? ¿Qué más te toca? Lo que más me toca es obispos, cardenales y sacerdotes, porque de hecho, si nos faltan los pastores, ¿dónde va la iglesia? A la perdición. Pues ahí está. Quizás hablar de los castigos y de estas cosas, aunque también es duro, yo creo que lo peor de este mensaje es que nos dice cómo está la situación de la iglesia o cómo va a estar. Sí, porque, claro, en esa época, en el año 65... Era un escándalo escuchar esto. Cuando tú tenías lo que decía el sacerdote, eso era indiscutible. Y una autoridad social, una autoridad pastoral, todo. Y ya no solo los sacerdotes, te habla de los cardenales. Cuando los cardenales y los obispos... Eran ya, vamos... Eran ya algo... No te podías imaginar que un obispo, sobre todo, más al obispo en aquel momento se llamaba el señor obispo. Y ya está. Y el señor obispo era, y no te podías imaginar a un señor obispo que fuese camino de la perdición, es que casi era impensable entonces. Y dice muchos. Muchos. Y arrastran a muchas almas, ¿no? Si esto era entonces, en el año 65... Escuchar esto en el año 65 era decir, bueno, quien está diciendo esto ha perdido la razón. Que quizás yo lo llegué a pensar, porque yo los mensajes... No fui consciente de los mensajes, de la trascendencia y que era la realidad y que esto había sido profético hasta entrado ya al siglo XXI. Porque realmente en el eterno presente de Dios, en la eternidad, ¿no?, ellos describen una realidad, el cielo describe una realidad en ese momento, del año 65, pero una realidad que llega a su máximo cumplimiento unas décadas después, ¿no? Estamos casi 60 años después, ¿no? Y estamos viendo cómo estas palabras se están dando en la realidad absolutamente, de ver tantos obispos, cardenales y sacerdotes que están yendo en contra de los mandamientos, de los sacramentos, del credo, en una palabra, del depósito y los dogmas católicos, del depósito de la fe y los dogmas de la verdadera fe. Y es alucinante, ¿no?, el número de discordias que hay, de incoherencias, al fin y al cabo, pues de apostasía. Y tú dices que te empezaste a dar cuenta de la veracidad de este mensaje, ¿no?, de la descripción auténtica en el siglo XXI. En el siglo ya XXI, o finales quizás a lo mejor del siglo XX, pero vamos, yo seguí yendo a Garabandal después de las apariciones, pero porque acompañaba a mi tía. Ella se hizo ahí una casa y yo iba mucho, la llevaba, la traía, y tengo que decir que siempre fui con agrado, pero insisto en que yo no iba allí porque había venido la Virgen. Después, a raíz del segundo
segundo mensaje ya hubo grupos de garabandalistas, como se titulaban ellos, que empezaron a hacer cábalas, que tenía que esto, según lo que han dicho, pues se lucubraba. Pues el castigo viene ya pasado mañana, el aviso mañana. Y claro, ya se predecían cosas que ninguna ocurría. Le digo, pues es que realmente todo lo que dicen que va a ocurrir no ocurre, y no, sin darle mayor importancia. Y yo, subiendo a Garabandal con cierta frecuencia, iba como podía ir a cualquier otro sitio, con agrado, pero de ahí no pasaba. Después, cuando empiezan las niñas a casarse, pues hubo un cierto revuelo. Uy, estas niñas tenían que ser monjitas. Y como Un escándalo, ¿no? No sé si a la categoría de escándalo, pero llamó mucho la atención. Y no lo sé de quién salió exactamente, pero alguien muy cercano, alguna de ellas dijo que ellas iban a representar la confusión de los tiempos. Ay, señor. Es que es tremendo, ¿no? Porque Santa Bernardita de Lourdes, que celebramos mañana, por cierto, a Nuestra Señora de Lourdes, los pastorcitos de Fátima tuvieron la protección, tuvieron el amparo de la Iglesia. Ellas no. En cambio, las niñas de Garabandal no solamente no lo tuvieron, sino que encima fueron amenazadas con una terrorífica amenaza que era la de morir excomulgadas. ¿Eh? Morir excomulgadas. Y eso significa morir condenado. Entonces las asustaron con ese tema, ¿no? Sufrieron un maltrato terrible, espiritual, ¿no? El cual tendrá que ser ajusticiado por Dios, ¿eh? Dios tendrá que hacer justicia de eso, pero no nos toca a nosotros, obviamente, ¿no? El caso es que pasaron las décadas, la Iglesia no protegió a estas niñas, ¿no? Al contrario. Y a raíz de estos mensajes, que ya son en sí mismos extraordinariamente significativos y con un contenido tanto espiritual como escatológico enormes, ¿no? Porque nos hablan de ese gran castigo que vendrá si la humanidad no se enmienda. Nos habla también de la gran apostasía, hablando de cardenales, obispos, sacerdotes que van por el camino de la perdición y arrastran con ellos a muchas almas. Nos hablan también de la pasión de Jesús. Pensad en la pasión de Jesús, sacrificaros más, como preanunciando la pasión de la Iglesia también. Pero bueno, al fin y al cabo son unos mensajes para que el hombre de hoy, sin ingenuidad, sabiendo a lo que se enfrenta, que es a la gran apostasía, viva evangélicamente, ¿no? Y en la fe, en la esperanza y en la caridad que el Señor nos regala por su gracia. ¿Y qué pasó? Pues que, claro, como fueron 2.500 apariciones, 2.500 éxtasis en todos esos años, que es una cosa tremenda, ¿no? Porque en Lourdes apenas fueron 21 manifestaciones de la Virgen en la gruta. Y vamos a la gruta yendo en verdad a un lugar sagrado. A un lugar santo. Pues sí. Imaginaos Garabandal, que es 2.500, no 21, 2.500 apariciones. ¿No? Pues claro, ellas tuvieron muchos diálogos con la Virgen, tuvieron muchas cosas que la Virgen les manifestaba, o San Miguel. Y claro, todas estas cosas no fueron publicadas como tales en mensajes, ¿no? Que la Virgen quisiera difundir al mundo, ¿no? Ella se conformó con ese primer mensaje tan sencillo y ese segundo de decir, no me habéis hecho caso. Pero claro, ellas, con el paso de los años, fueron manifestando algunas de las cosas que la Virgen les había comunicado a ellas personalmente o a todas, ¿no? Y aquí es donde entran tantos temas, ¿verdad, Margarita? Aquí entran los temas donde se interpretaban cosas que ellas decían, pero si hablas con ellas, siempre te han dicho, de Garabandal lo esencial es el mensaje, porque ellas eran niñas, tampoco tenían una capacidad, salvo como el mensaje, que es clarísimo y es literal, pues probablemente a lo mejor no sabían expresarse correctamente los diálogos informales, entre comillas, que habían tenido con la Virgen, y todos mucha gente que andaba alrededor de ellos interpretaba a su manera, no, lo que ha dicho esto, pero es que esto lo que quiere decir es esto. Entonces ya ahí empiezan las interpretaciones de lo que ha dicho una niña, yo la interpretación de lo que has dicho tú. Yo creo que allá se desfigura todo. Por ejemplo, con respecto a la Noche de los Gritos, ¿no? Sí. Yo he hablado con un testigo presencial de la Noche de los Gritos, que me dijo que fue una cosa indescriptible, ¿no? Indescriptible, como lloraban las niñas, ¿no? Pues si ahora le preguntáramos a una de las niñas, o a las niñas, qué es lo que vieron ellas, nos dirían, no lo sé, ¿eh? No saben si fue el aviso
o fue el castigo, o fue el infierno, ¿verdad? No, Que ellas vieron, fue algo terrible que las asustó, pero no concretan nada. no saben lo que No es. saben lo que vieron. Vieron algo que los asustó muchísimo. Los niños no. ¿Por qué puede ser los niños? Pues los niños a día de hoy puedes pensar que es por el aborto, puedes pensar por la dichosa ley trans que están destrozando a los niños. En fin, ¿por qué? No. Y ellas nunca, que yo sepa por lo menos, nunca en ningún momento han manifestado que aquello era el aviso, que era el castigo, que era toda cual cosa. Era algo terrible, pero Es un ejemplo, ¿no, hermanos? De algo que sucedió y de lo cual pues luego pues se han hecho interpretaciones, ¿no? Hay quien dice, bueno, lo que vieron es el aviso, lo que vieron es el castigo. Otros vieron el infierno, y eso lo terrible que era. no es nada importante si no atendemos a los dos mensajes, que son lo importante. Visitar al Señor, hacer penitencia, hacer sacrificios, ser muy buenos, ser muy buenos y cambiar de vida permanentemente. Hay otros temas, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de que en el momento previo al aviso no se podrá vivir la religión porque habrá una invasión comunista. Eso era algo que decía una de las niñas, Una de ¿no? las Que niñas, era pero Mariloli. eso no fue nunca todas. Claro, por eso. Eso era algo concreto que parece ser que se le dijo a Mariloli. Que no significa que sea falso, Que- obviamente, ¿no? Pero significa que es algo secundario, porque Garabandal son dos realidades, digamos, o dos manifestaciones. Una primera, cuyo contenido es eminentemente espiritual, espiritual, de conversión, de santificación. Y una segunda que es profético, sí, profético, pero que se fundamenta en el espiritual. Sí. Y quien pretenda atender solo a la dimensión profética sin enraizarla en la espiritual, se equivoca de plano y puede formar parte de esos que van camino de la perdición, ¿verdad? Totalmente. Además creo que es eso, un poco por seguir ya como he empezado con mi experiencia personal, yo no me ocupé más de los mensajes de Garabandal ni nada de nada. Digo, bueno, pues seguimos viviendo. Es más, hubo unos años que Conchita cuando venía a Fátima, cuando ella estaba en Fátima, yo iba a Fátima, llevaba a mi tía porque quedaba con ella. Es más, en casa de Conchita cocinaban, hacían postres y durante varios años, cada vez que estaba Conchita, yo iba a Fátima. Y también digo lo mismo, a Fátima siempre he ido encantada de la vida porque Fátima es un santuario que yo, viviría allí si pudiese. Pero cuando veíamos a Conchita, yo no iba a ver a Conchita con mi tía porque Conchita era la vidente, no. Estaba con... Ibas a ver a... Y después a había una mujer. escuchado, iba a ver una mujer que, por cierto, repito lo mismo, que eran las niñas, que ahora ya son mujeres hechas y derechas, de una sencillez increíble. Están bien todas, ¿no? Ahora, Margarita. Ahora están bien. Bueno, Maricruz creo que no está muy bien, que está algo delicada, pero vamos, creo que ellas... Recemos por ellas, hermanos, por las tres. Sabéis que falleció Mariloli en 2007. Falleció Mariloli, pero lo que se puede decir de todas ellas, que una vez que no han visto las apariciones, que no tienen apariciones, son personas normales. Pero lo que conservan todas ellas, lo que yo he podido ver con Conchita, alguna vez habló con Jacinta, que siguen siendo las mismas niñas sencillas de aquellos años. Eso es muy impresionante. Que además ya no sé si es sencillez, si es candor, si es una mezcla de todo, pero sí. Yo decir, hermanos, que por la gracia de Dios coincidí en dos visitas de las que he hecho a Garabandal, que no sé, ya he perdido la cuenta, la verdad, Margarita. Las veces que has ido. Creo que han sido 10 u 11, pero una de las veces coincidí allí con Jacinta y otra de las veces con Maricruz y bueno, pues las pude ver y la verdad es que es algo emocionante, sí. No se puede negar. Bueno, para ir terminando la entrevista, sobre el aviso, el milagro, el castigo, también se han dicho muchas cosas, hermanos, pero es muy importante que sepamos que no forman parte de los mensajes públicos, ¿no? de la Virgen, que son cosas de una de las niñas o de dos, y son, como digo, temas que debemos siempre circunscribir, o mejor dicho, subordinar a la conversión personal. Ese es el mensaje de Garabandal. Yo creo que es el mensaje y el único, lo demás creo que es todo secundario. Sí, exacto. Y claro, eso no significa que no haya que atender el hecho de que va a venir un castigo si no cambiamos. Eso no significa que la Virgen no haya dicho, estáis en los últimos avisos. Últimos avisos. Eso significa que puede haber alguno más. Que queda poco tiempo, sí. Claro.
Pero también que queda poco tiempo. Queda poco tiempo. ¿No? Y hombre, yo sí que te preguntaría, Margarita, ¿no? Dos cosas para terminar la entrevista. La primera, tú que ya has vivido muchos años, ¿no? Tenías 14 años en el año 61. Ahora tengo 76. 76, 6. madre mía. O sea que Y ya... con una lucidez que ya me Bueno. gustaría mucho tener con 30 o 40. Bueno, ¿cómo has visto la evolución del hombre, de la humanidad, de la iglesia, ¿no? También. ¿Qué es lo que ves tú con tu experiencia de vida? Bueno, pues con mi experiencia de vida, lo que veo, que es cuando yo actualicé, para mí, Garabandal, es cuando ya la apostasía de la Iglesia fue patente, la pérdida de costumbres, que estábamos degenerando a marchas forzadas. Digo, Dios mío, y cuando, sobre todo la situación del clero y la situación de los eclesiásticos, digo, Dios mío, si es que el mensaje de Garabandal fue profético. Entonces es cuando yo, ya entrado quizás el siglo XXI, no os podía puntualizar cuándo, digo, si es que los mensajes de Garabandal son de auténtica actualidad, y dicho en el 65, es que no puedes dudar. Especialmente supongo que desde hace 10 años, ¿verdad? 10 años, los sí. Últimos 10 años Los últimos 10 años han sido terribles. Y después de tantas veces en tu vida, Margarita, como has escuchado, que ya viene el lobo, el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Sí. Que para el que no lo conozca, pues es ese cuento, ¿no? Ese cuento que viene un bromista que había en el pueblo, ¿no? Que decía a todos los pastores, Sí. ya viene el lobo, que viene el lobo. Y el lobo no Y el venía. lobo no venía. Entonces los pastores, cansados de guardar a las ovejas para nada, una y otra vez, cuando el niño este se puso a gritar, sin estar de broma, que venía el lobo, no le hicieron caso y el lobo se comía todas las ovejas, ¿no? Pues creo que esa circunstancia podemos vivirla. Tú has escuchado muchas veces que viene el lobo, que viene el lobo, pero vamos, esto simplemente como anécdota. Yo empecé a estudiar la carrera en el 64. Y a mis padres les tacharon de locos, de imprudentes, de todo, porque no me iba a dar tiempo a acabar la carrera. Claro, y te dio tiempo. Y vamos, me dio tiempo y mira dónde estoy. Te dio tiempo a jubilarte. Me dio tiempo a jubilarme. Madre mía. Y como esas os podría contar muchas cosas. Entonces ahora mismo, si alguien te dijera... A mí si alguien ahora... ¿Viene la parusía? La parusía tiene que venir. Claro. Porque tiene que venir, evidentemente. Pero si alguien me dice, viene la parusía el año que viene, no le sigo escuchando. Así, tal cual. Así, tal cual. Y que creo posible que venga el año que viene. Sí, pero que no me digan una fecha. ¿Tú crees que verás la parusía o no lo sabes? Pues no lo sé. No lo sé, porque creo que los tiempos de Dios no son los nuestros. Y a veces surgen pequeñas cosas que no nos las podemos imaginar y todo el rompecabezas se desarma o se hace otro nuevo. ¿Y qué te sorprendería más? ¿Morir sin haber visto la parusía o ver la parusía? Pues... a ver, esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Y a veces pienso que si llego a la edad de mi madre, que vivió hasta los 105 años, a lo mejor la veo. Ajá. Es decir, la ves más próxima que lejana. La veo próxima, pero no sabes cuándo. Pero no sé cuándo. Pero ese próximo pueden ser 5, 10, 15 años. Pero evidentemente la parusía tiene que venir en algún momento. Lo que está claro es que la apostasía global es una realidad y es una condición sine qua non para la parusía. Sí, y después hay una cosa, en los tiempos que se hacían especulaciones de lo que iba a venir, un sacerdote para mí excepcional, magnífico, con una claridad, me dijo una cosa: no hagas caso a nada, tú tienes que hacer una cosa, vivir como si fuese el último día de tu vida, y dígante lo que te digan, hay una cosa que se llama mandamientos y sacramentos, y ya está. Y se han sacado. Acabado. Qué bonita frase. Dígante lo que te digan. Dígante lo que te digan, mandamientos y sacramentos. Ya está. Y lo demás. Y el que vaya contra ellos... Sí. Y vivir cada día como si fuese el último día de nuestra vida. Yo siempre lo digo en los vídeos, Margarita, que por gracia de Dios, pues un poco las dos piernas espirituales con las que camino en esta hora tenebrosa son dos frases del Nuevo Testamento. Cada día tiene su afán. Sí, exacto. Y todo es para bien para los que aman a Dios. Combinando las dos, de verdad, me puede pasar lo que sea durante el día, que gracias a Dios, pues miro al cielo y trato pues de vivir en el día presente el amor que Dios me regala, y la fortaleza y la claridad, ¿no? Porque realmente estamos inmersos en una situación terrorífica, mucho más grave de lo que podemos imaginar. El hombre de hoy está viviendo
un absoluto, una absoluta enajenación. Ya no solo se ha perdido la fe, sino que se ha perdido también la razón, ¿no? Sí. Y claro, no puede sostenerse mucho tiempo así ninguna familia, en ninguna sociedad, ¿no? El relativismo acabó con todo. Así Yo es. creo que Lo uno de decía los- bien Benedicto XVI. El relativismo acabó con todo, porque entonces no hay bien ni mal. Exacto. Y si no hay bien ni mal, ¿dónde vamos? No hay ni A ningún pecado, ni sitio, perdón, nada, nada, ni nada, juicio, nada. ni cielo, ni infierno. Es un absoluto nihilismo, ¿no? Un Sí, nadaísmo. Que todos no- los sismos son malos. Sí, sí. Todos los sismos son malos. Por eso, no sé si era, perdón porque no me acuerdo, pero no sé si era Pío XI, que decía que no le gustaba nada la palabra Sí, catolicismo ni cristianismo, que Tiene él que- prefería hablar de cristiandad. cristiandad. La cristiandad, ¿no? Pues Que eso es tenemos que una aplicárnoslo hoy familia, día. sí. Bueno, pues muchas gracias, Margarita, Pues nada. por tu tiempo, tu Sí, esfuerzo. pues yo, si esto sirve para algo, encantada, pero que sepáis que, os digo al principio, igual ha sido una chapuza todo lo que he hecho porque no me sé expresar correctamente, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, sí, cada uno con Sí, nuestros límites, ¿no? sí, exacto. Os diré una cosa, hermanos, si os parece bien, en la caja de comentarios podéis dejarle a Margarita las preguntas que consideréis, que el Señor os ponga en vuestro corazón, no para satisfacer vuestra curiosidad, sino satisfacer vuestro deseo de conocer verdaderamente al cielo y seguirlo, para llegar un día a Él. Y si Dios quiere, en próximos meses a lo mejor podemos hacer otro vídeo, si Dios Nada. quiere, atendiendo a esas preguntas Esas que hagáis en preguntas. los comentarios con Perfecto. Margarita. Y yo como última cosa os digo, por favor, Garabandal fue lo que fue, es lo que es. Mensajes, mensajes y mensajes. Pues ya sabemos, hermanos, podríamos imprimirnos todos esos 2 mensajes y leerlos todos los días, la verdad. Sería una cosa muy buena. Pues nada más, Margarita, nada, muchas gracias. de gracias, verdad. gracias a ti, César, Me ha muy bien. encantado hacer este programa. Pues me de alegro verdad. mucho. Bendito sea Dios. Muy bien. Estupendo. Pues, Pues muy bien. vamos a despedirnos como siempre hago. Sí. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.